todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Juegos de mesa. Muchos accesorios rodean el mundo de los juegos de mesa, algunos más necesarios, otros menos, unos para deluxificar, otros para proteger. Bueno, podemos mencionar, por ejemplo, las fundas para las cartas, podemos mencionar los propios portacartas, las torres de dados, los espacios para lanzar dados. Bueno, un montón de cosas, stickers o pegatinas para mejorar algunos elementos, accesorios deluxificadores que nos permiten colocar los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión que tampoco es estrictamente necesaria, pero sí que para determinados juegos la verdad es que viene muy bien. Vamos a pensar en este conocido Savika, tanto éxito, juego nacional, que está muy bien, tiene muchos elementos, muchos componentes y bueno, pues tenemos que lidiar con esa situación, ¿no? Pues fijaros, todos los que hayáis jugado pues conocéis perfectamente el despliegue de elementos, de bolsas que necesitamos preparar cada vez que queremos jugar y disfrutar de este juego. El número de bolsas es realmente importante. Recursos, los meeples, en fin. Ya sabéis que es una cuestión que en este juego en concreto pues parece casi interminable. Y luego a partir de aquí ya vienen los últimos recursos de materiales, las últimas piezas, las últimas fichas, a partir de ahí a los tableros individuales y el tablero de juego. Bueno, pues como vemos, los componentes, bueno, pues evidentemente no están en la mejor condición para preparar y recoger las partidas. Un problema de muchos juegos. ¿Qué ocurre? Pues que las cajas no traen un inserto pues más o menos grande, más o menos compartimentado, más o menos adecuado. Y este Savika es un ejemplo. Ya veis el lío que se nos monta con todos los recursos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos a nuestra disposición? Bueno, pues los insertos, como es el caso de WOM Without Mess, que como sabéis pues produce un montón de insertos en madera muy fáciles de preparar. En este caso, bueno, pues es el propio de Savika, es un ejemplo. Hay otros muchos ejemplos para vuestros juegos preferidos. En nuestro caso, como Savika es uno de nuestros juegos preferidos y tiene esa característica de no tener inserto, bueno, pues creemos que este es un elemento que resulta muy interesante para un juego como este. Bueno, pues vamos a presentaros cómo queda este inserto ya montado y preparado. Pero antes, vamos a variar la costumbre de decirlo al final del vídeo, os informamos que en la descripción de este vídeo sobre el inserto de Savika, de WOM, de Without Mess, pues en la descripción de este vídeo os dejaremos un enlace a otro inserto de este mismo fabricante, de las ruinas perdidas de Arnak, por si queréis verlo también, que pensamos que es muy interesante. Otro juego como este Savika, las ruinas perdidas de Arnak, que también pues no le viene nada mal un inserto. Entonces os pondremos el enlace al vídeo por si lo queréis ver. Os dejaremos también en los comentarios donde nos podéis encontrar en redes sociales. Bueno, por si nos queréis visitar también ahí y seguirnos. De hecho, os animamos a que nos sigáis aquí en YouTube, os animamos a que os suscribáis al canal, es totalmente gratuito, no tiene coste ninguno, que activéis la campanita. Os lo pedimos y os animamos a hacerlo porque a nosotros, bueno, pues la verdad es que nos viene bien y nos anima a seguir. De hecho, tenemos pensado, cuando lleguemos a la barrera de los 1000 suscriptores, que no falta tanto para llegar a esos 1000 suscriptores aquí en YouTube, bueno, pues tenemos la idea de hacer algo especial con todos vosotros. Entonces, bueno, os animamos a que os suscribáis, que aviséis a la familia, a los amigos, a los conocidos que les gusten los juegos de mesa o que no les gusten, pero que, oye, pues quieran conocer el mundo de esta afición tan apasionante, tan entretenida, y bueno, que se puedan animar a suscribirse para seguir nuestro canal, para estar informados. Como decimos, es totalmente gratuito y es un gesto que a nosotros nos anima. Al llegar a esa barrera de los 1000 suscriptores en YouTube, va a haber un evento muy especial para todos vosotros. Bueno, pues esperamos llegar a ese punto, así que os animamos a vosotros y que animéis
a vuestros familiares y amigos a que se suscriban. Volviendo al tema que nos ocupa, que es el inserto de Savica presentado por WOM, Without Mess, un inserto en madera, recordaros que en las hojas que acompañan al inserto, dándonos pequeñas instrucciones, viene un código QR que una vez que terminéis con el móvil podéis ver perfectamente cómo tenéis que ubicarlo en la caja. Ahora lo vamos a enseñar todo, no os preocupéis. Y después también algunas indicaciones o recordatorios. Pues utilizar la cola blanca, que es lo que recomiendan para estos insertos de madera. También podéis utilizar cualquier otro adhesivo, siempre pensando que tenga un acabado que sea transparente, para que no estropee la apariencia del inserto, porque bueno, si es adecuado para madera no lo va a estropear, pero bueno, si quedan restos visibles de adhesivo, pues bonito no va a quedar. Después, que siempre que vayáis a construir una de las cajas, una de las piezas del inserto, que presentéis primero todas las piezas, ¿vale? Porque a veces no son simétricas cada una de las cajas, por decirlo de alguna manera, cada uno de las partes del inserto, ya estamos pensando en las vacaciones para los mayores, ¿verdad? Los abuelos que se vayan de vacaciones. Pues no, el inserso no, el inserto de madera de Savica. Pues presentar antes todas las piezas para comprobar cómo van a ir encajadas, porque también en ocasiones, y vamos a ir desvelando ya el inserto, veis que tiene un buen número de piezas, pues como decíamos, en muchas ocasiones cada uno de los componentes del inserto tiene una pieza de madera que divide el compartimento para diferentes elementos. Y a veces las piezas encajan, pero dejando la zona donde tendría que entrar esa pieza en el otro lado. Entonces, bueno, es conveniente presentar, cuando tenemos o este que se ve más claro porque es de mayor tamaño, presentar las piezas, seleccionar ya las centrales, tener claro cuáles van a ser, presentar las piezas, ver que encaja todo perfectamente, y una vez que tenemos ya las piezas seleccionadas, pues empezar a colocar el adhesivo ya con las piezas presentadas, para que luego a la hora de montar y de que ese adhesivo empiece a unir los elementos no nos demos cuenta de que lo hemos colocado mal. También es recomendable, bueno, por ejemplo, también se dice que colocar las piezas centrales puede ser una buena ayuda para luego al ir presentando las laterales que tengan un soporte de ayuda. Pues es una forma bastante recomendable de hacerlo, empezar por las piezas centrales y luego ir presentando y ya pegando las laterales para ayudar a un pequeño soporte, porque pensar en una pieza como esta tan larga, colocar con el adhesivo no tiene ningún apoyo en ninguno de los lados, bueno, y puede quedar un poco peor colocada o no quedar perfectamente recta. ¿Nosotros qué hacemos? Normalmente siempre utilizamos el borde largo y el borde corto, presentamos dos, preparamos el adhesivo y elevamos esas dos piezas a la vez para crear la L, digamos, y que una se apoye un poco en la otra y cree ya el ángulo perfecto y todo recto. Nosotros colocamos las partes centrales al final, pero bueno, sí que es cierto que puede ser bastante recomendable colocarlas al principio. Son formas de armar el inserto, pero en cualquier caso nosotros sí recomendamos al menos poner dos piezas a la vez para que entre ellas se hagan de soporte. Después el inserto, como todos los de este fabricante, de WOM, pues viene identificado con serigrafía los elementos propios del juego. Vais a reconocer elementos propios del juego y eso os va a ayudar a saber dónde hay que ubicar los elementos, incluso sin necesidad de ver el vídeo que el propio fabricante nos facilita para que podamos colocar todo en su sitio. Vamos a tener una caja para cada jugador en el que van a ir todos los elementos que necesita, y por lo tanto, como en otros insertos de la marca, no solo es también para tener la caja ordenada y para poder preparar y recoger las partidas de forma rápida, sino que también estos elementos van a salir a mesa, se le va a dar a cada jugador pues la cajita con sus elementos, de manera que ya nos va a facilitar la preparación de la partida. Y después, algunos de los elementos que van a contener cartas y demás, pues, esos mazos de cartas que se pueden ir cogiendo, bueno, pues también hay formas de presentarlos en los juegos, de manera que pueden estar accesibles. De hecho, normalmente estas cajas para cartas siempre tienen una forma de acceder fácil para poder coger las cartas de manera sencilla, como por ejemplo en este caso,
con este espacio aquí que está sin ocupar, o en otros casos pues veis que bueno, desde la parte inferior presenta un espacio para que sea fácil pues poder acceder y levantar los elementos que hay aquí y poder cogerlos sin problema. Esto se replica en algunos otros de los elementos donde vamos a poder acceder a los componentes del juego sin mayor problema. Hay componentes para todos los elementos del juego y ahora vamos a ver cómo se distribuyen y cómo se colocan en la caja. Aquí tenemos ya todos los elementos en el inserto. Tenemos los 4 elementos que se van a facilitar a cada uno de los trabajadores. Tenemos aquí las losetas generales de juego, las monedas, elementos del juego en solitario, del juego avanzado y algunos elementos comunes del inicio de la partida, diferentes tipos de mazos de pequeñas cartas, el resto de pequeños mazos de cartas con elementos generales del juego, los recursos, otros elementos también para compartir entre los diferentes jugadores, elementos generales del juego. Aquí tenemos por tanto la disposición de todos los elementos, nos falta evidentemente la bolsa y también los tableros de jugador, el tablero general y el reglamento del juego. Vamos a ver cómo incorporamos todo esto a la caja de Sabica. Pues vamos a incorporar en primer lugar los elementos propios de cada uno de los jugadores y la bolsa de elementos comunes. Aunque el manual nos dice que en la bolsa podemos dejar las mercancías y las materias primas, realmente las hemos podido ubicar en otros elementos del inserto, de manera que la bolsa nosotros la colocaríamos vacía, sin ningún elemento de juego. Y vamos terminando ya la ubicación de todos los elementos en esta caja de Sabica. Vamos a incorporar el compartimento de monedas, que nos va a igualar la altura de esta parte, y para igualar esta vamos a colocar los tableros individuales de jugador, que nos cogen con los plásticos de protección que traían en la caja, lo cual está bastante bien. Podemos colocar el elemento del juego en modo solitario y ya directamente podemos acompañar el tablero general del juego. Elementos comunes de la partida para los jugadores y para el tablero, y finalmente todo el compartimento de los diferentes recursos del juego. ¿A esto qué añadimos? Bueno, pues la hoja de ayuda nos va a hacer de sujeción para los elementos que no tienen nada en la parte superior. El manual cierra definitivamente todo y evita que cualquier cosa pueda moverse. Y finalmente, pues la tapa del juego nos permite dejar todo perfectamente cerrado en caja sin ninguna fisura. Podemos mover la caja, no hay problema de que nada se vaya de lugar, e incluso podríamos almacenarlo de forma vertical. Bueno, pues hasta aquí la explicación y la presentación de este inserto para Sabica de WOM, de Without Mesh, que ya veis que bueno, pues hemos conseguido ubicarlo sin ningún problema, todos los elementos en la caja. Muy recomendable este inserto de madera, fácil de montar, fácil de preparar, con los elementos necesarios para tener ordenada la caja. Ahora, pues sería un buen momento para que cuando termine el vídeo volvierais al principio, vierais cómo estaba la caja con todas las bolsas para almacenar los componentes, cómo queda presentada la caja al final con el inserto de WOM, y veis que la diferencia pues es abismal. Estos elementos pues mejoran los juegos, mejoran la experiencia de juego, mejoran la preparación y recoger los elementos cuando terminamos la partida. Elementos se pueden sacar a la mesa de juego para hacer mucho más fácil tanto la experiencia de juego como esa preparación y esa recogida que decíamos antes, y bueno, pues a partir de ahí ya cada uno pues tendrá que decidir si es un elemento que le interesa o no le interesa, pero desde luego no podemos negar que es un elemento que cumple perfectamente su función y que ayuda a mejorar la experiencia de juego. Pues nada más, muchas gracias por vernos, como siempre, aquí en el canal de Minimipe. Lo recordamos, ese objetivo que tenemos de suscriptores, ayúdanos a llegar hasta ahí, corre la voz, nosotros te lo agradecemos y además es gratuito. Gracias a todos, adiós.